Pasa que, claro, yo ya tomo estas direcciones y empiezo a dibujar y poco a poco cuando lo empiezo a conectar más como con mi mundo interior, eh, empiezo a irme como a buscar referentes en el arte, que a mí me gusta mucho. Entonces empiezo, porque me pasa que hay obras que ya son tan completas y que ya comunican tanto que como que tú puedes tomar ese mensaje como si fuera una cita y agregar como tu perspectiva, que es un pequeño cambio, un pequeño giro de tuerca y en el fondo como que el mensaje queda mucho más completo. Y aparte en la historia del arte, como tienes tantos maestros, hay todo para mí un disfrute estético también en hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que yo hice fue empezar a citar estos cuadros o obras que para mí representaban ya muy completamente un concepto o algo así y cambié la materialidad, o sea, si eran óleos o esculturas, yo lo llevé siempre como al dibujo y le agregué como la perspectiva Bitcoin. Y a mí me parece que Bitcoin es lo que a mí me da esperanza en la humanidad, o sea, es lo que a mí me hace decir como desenmarcarme quizás de mucho de mi generación muy millennial de cómo no hay que tener hijos y el mundo se va a acabar. Digo, no, existe Bitcoin, o sea, ahora todo, ahora sí, ahora puedes tener tu familia, ahora tiene sentido. Y que además me invita como a estudiar otras cosas, a entender esta idea como de follow the money, como muchas de estas del mundo se va a acabar, en realidad tenían que ver con gente que está construyendo narrativas con ciertos fines y incentivos personales. Claro, a mí sí, es como que suena, de repente suena raro, pero es porque es dinero nomás, es dinero duro, pero es lo que me da esperanza como humanidad. Y luego también se entrecruza con un montón de historias, como empiezas a ver la gente que trabaja en estas economías circulares y como empiezas a ver el impacto real que hay en las personas, como que te nutre de eso. ¿Qué tal? Soy el Bitcoin Libertarian. Nuestra invitada de hoy es Florencia Flo Montoya. Florencia es una artista chilena que ha transformado su pasión por el dibujo en un puente entre el arte tradicional y la revolución bitcoinera. Desde sus inicios como ilustradora hasta convertirse en una de las voces más reconocidas en la escena global de Bitcoin Art, Flo ha creado obras icónicas como Bitcoin is Hope, colaboraciones con marcas como Panty for Bitcoin y exposiciones en galerías como la primera Bitcoin Art Gallery en Denver. A través de su tienda Ungovernable, Flo no solo dibuja Bitcoin, sino que vive desde prints limitados hasta paneles sobre Fiat Art versus Bitcoin Art que cuestionan el valor del arte en un mundo hiper bitcoinizado. Hoy vamos a hablar del arte como medio para darle la píldora naranja a quienes todavía no saben por qué necesitan Bitcoin. Flo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Y estás de nuevo, les recuerdo para todos los nuevos, con Flo hablamos antes del halving, promocionando el halving party, pero era la época, no sé si vos me pediste en inglés o era la época que yo hacía el podcast en inglés, no importa si hablaras en inglés o en español. Y, y nada, hablamos sobre todo del halving party, pero hoy básicamente lo que quiero hablar, porque además bueno, de lo que hablamos de la vez aquella Flo, es una artista muy, muy talentosa. No solo, no solo de Bitcoin, es una artista talentosa. De hecho, los cuadros que ven allá lo pintó ella. Y además es una artista Bitcoiner. Y tuve la suerte de encontrarla en la BitConf este año y ver su arte. Pero bueno, la primera pregunta que te voy a hacer no tiene nada que ver con el arte. Ya te la hice una vez, pero ahora la vamos a hacer en español para que toda la audiencia se entere de Flo, cómo llegaste a Bitcoin, cómo tomaste la píldora naranja. Sí, mi caso es bien particular porque yo no me siento particularmente cercana a lo que es la tecnología. Yo dibujo de forma tradicional, me cuesta de repente como los editores y estas cosas. Y creo que tuve mucha suerte porque me encuentro en un espacio, una familia que tiene intereses muy diversos. Y lo que pasó fue que mi papá, que ha trabajado toda la vida o sea, por muchos años para una misma empresa que era alemana, ya tenía este problema de mover, a él le pagaban en euros en Alemania, entonces tenía que mover su sueldo acá a Chile para nosotros, para poder vivir. Y, y claro, esto siempre tenía mucho roce, lo hacía a través de los bancos y en algún momento dice, ¿sabes qué? Voy a probar moverlo con Bitcoin. Entonces él compraba en Europa y acá lo vendía. Y cuando hace estos experimentos, él dice, voy a mandar la mitad de mi sueldo este mes con Bitcoin y la otra mitad normal con los bancos. Primero que nada, lo de los bancos se demoró mucho más. Y segundo, al hacer esto otro, él calculó que se había dado a sí mismo básicamente un aumento de un 10%. O sea, en mover el dinero, los bancos se estaban quedando con un 10% del salario de mi papá.
y nosotros somos 3 hijos, la universidad en Chile se paga, o sea, digamos que tenía hartos costos el hombre, entonces no era irrelevante. Y ahí es como que nace, desde la utilidad, nace como este encanto por esto, a ver, ¿qué es esto? Y luego también se mezcla con que mi hermano en ese minuto estaba estudiando ingeniería, ingeniería civil y él siempre apasionado por las computadoras y él, estudiando para ser programador. Y entonces se empiezan a interesar y a meter mucho en este mundo y vivíamos todo en casa. Entonces la conversación, ellos caen al rabbit hole así, pero de cabeza, y nos arrastran a todos, y empezamos a rayar con este tema, y la verdad es que a mí me tomó un buen tiempo hasta que me hizo clic como en el sentido de vincularlo a mis artes. En el inicio era solo como, ok, yo voy a ir ahorrando, yo siempre estaba estudiando y siempre fui bueno para tener como trabajos, entonces iba ahorrando y todo lo que ahorraba iba metiendo un poco en Bitcoin, como siguiéndolos a ellos. Así que sí, y eventualmente, claro, se vuelve una obsesión para mí también. Eso me llamó la atención cuando hablamos aquella vez que te pregunté que eran una familia bitcoiner, era la familia bitcoiner, que ese es un golazo, porque nada, tu papá, fíjate cómo por este problema de los bancos y demás, cómo termina descubriendo Bitcoin. Y bueno, vos decís, a mí no vengo del palo tecnológico, pero Bitcoin, vos decías que tu hermano y tu papá se tiraron al rabbit hole de una. Yo creo que Bitcoin dentro del rabbit hole, una vez que entras, hay un millón de rabbit holes a donde puedes ir. Y el arte es uno de ellos. No es necesario ser programador o economista o técnico. Con el arte puedes transmitir un montón de cosas. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer arte inspirada en Bitcoin? Eh, Mira, como unos 3 años, yo creo que nosotros, como cuando empezamos a aprender de verdad de Bitcoin, fue como el 2017, por ahí. Sí, porque era cercano hasta la guerra de bloques, entonces mi papá dice, vamos a esperar a ver qué pasa con esto, como con mucha duda, y vamos a ver si esto logra superar este problema que había en ese minuto, ya nos daba más confianza. Y luego pasan como 3 años hasta que yo empiezo realmente a hacer como los primeros dibujos relacionados a Bitcoin. Y yo creo que un poco se conjugaron ciertas cosas, como cosas personales que yo estaba viviendo, terminando la universidad, tenía otros proyectos. em, y luego y llega la pandemia. Entonces, creo que como que me vi como encerrada, con más tiempo, como ya, ahora es cuando. Entonces yo creo que ahí es cuando yo me puse realmente a estudiar como yo sola, no que ellos me contaran, no que ellos me explicaran qué era esto. Y me puse a leer los libros y creo que mi forma como de entender o de procesar todo esto que estaba tratando de estudiar fue al hacer estos dibujos. Y son dibujos súper simples donde yo me agarré como de lo único físico que yo veía, que eran las direcciones. O sea, entonces mis dibujos empiezan a utilizar estas secuencias de caracteres, de números y de letras, que es como, ay, aquí hay algo físico, aquí hay algo de que yo entiendo, que yo puedo manejar. Y empiezo a jugar con eso como trama para crear imágenes y para explorar en paralelo muy superficialmente al principio como la cultura misma de Bitcoin. Como que a mí desde un principio me atrajo como la cultura pop, el meme, si bien no soy muy buena haciendo memes, pero me encanta que ocurra y que la gente los hace y cómo funciona esto y cómo se esparcen estas ideas y todo esto que es medio también descentralizado. Y claro, creo que ese es como donde se empieza a juntar esto. Sí. Perfecto, perfecto. Y sí, vos siendo, uno lo ve de afuera el tema de la cultura, ¿no? De que Bitcoin tiene una cultura propia, la comunidad tiene una cultura propia, pero me imagino que vos como artista la podés como que sentir de otra manera, interpretar de otra manera. O sea, a mí claro, me llamó la atención y dije, esto es muy pop, y también me llama la atención como el mecanismo de defensa que es también toda esta parte cultural. Como mucha de la resiliencia del Honey Badger está en devolvértelo en un meme. O sea, tú me llamas tóxico, bueno, somos tóxicos y se absorbe y eso es cultura. Entonces, claro, me llamaba mucho la atención esa parte y me parecía que había mucha creatividad también ahí. Sí, creo que es una forma porque vuelvo a lo que hablábamos, ¿no? Que Bitcoin
tiene muchos rabbit hole. Y yo siempre digo que convertirse en un maximalista, el proceso de convertirse en maximalista es como enamorarse. Vos primero conoces algo o otra persona que te atrae por algo, pero no estás enamorada o enamorado. Eh, Después vas pasando cosas y llega un momento que estás tan enamorado que lo necesitas contar y se lo contás a todo el mundo y lo expresás. Y creo que todos tenemos eso una vez que nos volvemos maximalistas y lo tenemos que expresar de alguna manera. Y bueno, hay gente que lo expresa con código, hay gente que lo expresa como yo, teniendo un podcast, y hay gente que lo expresa por el lado del arte. ¿Y por qué crees en esto de que el arte es como, y la cultura es como el honey badger de Bitcoin, es lo que lo hace resiliente? Sí, es bien complejo. Yo tengo la idea, he estado también como tratando de entender por qué pienso esto justamente este último año y creo que el origen del dinero y la cultura como es el mismo. O sea, ¿en qué nos diferenciamos como seres humanos de los animales o de los humanoides que existieron en la prehistoria? Y creo que justamente nace de ahí, porque el dinero es un invento muy creativo que le permite al Homo sapiens sapiens básicamente dominar la Tierra. O sea, es lo que le permite agrandar el número de individuos en sus pequeños grupos y ser mucho más fuertes que los otros grupos y además no necesitar atacar los otros grupos, sino que tener la posibilidad de intercambiar y comerciar con ellos. Entonces, como eran los únicos, los Homo sapiens empiezan a intercambiar entre ellos, entonces estas distintas comunidades ya no necesitan entrar en conflicto, se fortalecen y todos los otros, no sé, los neandertales, que tienen un número máximo de individuos en los que puede sostenerse esta comunidad que está basada en confianza nomás, porque no tienen un medio de intercambio, son mucho más débiles y entre sí también tienen problemas. Así, si el número de la comunidad crece más allá de la confianza, de Juanito pescó pescado y yo hoy día voy a cazar y retener esa información, ellos mismos se atacan, o sea, ellos mismos reducen el número. Entonces, y justamente la capacidad de inventar el dinero que permite todo ese proceso, eh, como es súper único del Homo sapiens sapiens, así como pintar cavernas, ¿cachai? Hay gente que argumenta como los antropólogos, este collar que se ponían con conchitas con hoyo, no, es porque están buscando una identidad, están buscando desarrollar, ya están con la como empezando a desarrollar esta protocultura, o están haciendo una reserva de valor, están buscando una forma de pasarle una herencia a sus hijos, de que su linaje sobreviva. Entonces, son súper entrecruzados, yo creo, los orígenes. Y esa es como una parte, y la otra parte que pienso es que la cultura es como tú realmente transmites ideas como en el día a día, como que se vuelve más real. O sea, son tres cosas, ahora acabo de acordarme de otra. Ahora. Entonces, por ejemplo, porque hay un argumento que le escuché, creo que lo dijo Milei, que decía como, perdimos la batalla cultural, esa cuestión hay que aceptarla. ¿Y qué trabajo hizo acá el socialismo duro, o comunismo, marxismo, como se llame? Fue la batalla cultural y por eso persisten. Y tú veis países que tienen el comunismo, como creo que en Polonia lo acaban de hacer totalmente como ilegal, como militar por los crímenes que se han cometido en ese nombre, y luego tienes en Latinoamérica como, no sé, en mi país ahora hay elecciones en 1 o 2 semanas y tienes una persona que es militante del Partido Comunista como la principal candidata a izquierda. Entonces, ¿cómo llegáis a concebir esta diferencia? Donde hay gente que dice, esto hay que prohibirlo, esto es un crimen a la humanidad, y tienes luego este otro grupo que no, vamos a escogerlo porque este es el camino para la sociedad. Yo creo que esa es la batalla cultural, que se ha hecho en Latinoamérica, pero así a nivel, y que bueno, igual están las doctrinas marxistas hacerla. O sea, es a conciencia, es un trabajo súper a largo plazo. Ahí ellos tienen un low time preference, pero heavy, donde Sí. empiezan muy chicos, y creo que también hay un tema que hay que aprender de ellos en ese sentido, como la importancia de cuidar la cultura y de lo que transmites con eso. Y ahora se me acaba de olvidar el tercero. Sí, claramente nunca había pensado, mira que yo soy economista, me encanta leer sobre la historia del dinero. De hecho, ayer estaba escuchando un podcast cuando venía caminando que hablaba del tema de cuándo empezaron las clases sociales, cuándo empezaron las diferencias sociales y políticas, y muestran esto, que hay antropólogos que lo empiezan a descubrir por tema de las tumbas.
y las cosas que se ponían a la hora de las tumbas y tenían estas cosas trabajadas, estos ornamentos que los antropólogos lo ven como una cultura. Casualmente lo estaba escuchando ayer, pero puede ser, y yo lo pensaba, y mirá, vos lo decís también, que puede ser que es como algo que es una reserva de valor, que lo tenés como una reserva de valor, que básicamente lo que mostraban era, ellos habían encontrado chicos como con collares hechos tallados con dientes de lobo, y lo que explicaban era cuánto tardaba en generar cuántos lobos tenía que cazar, cuánto tardaba en hacerlo, y era el concepto de proof of work. Entonces, Claro. O ahí sea, tenés cumple el con tema de... características para ser moneda, porque no es llegar y matar un lobo, tiene, claro, el proof of work, y luego si lo estás conservando, porque yo pienso, si tú estás en esa época, ¿cómo cuidas valor? O sea, no hay una bóveda, no hay un banco, o sea, lo más seguro es colgártelo en el cuello, o sea, que me maten para que se lo lleven, o sea, como sobre mi cadáver va a ser la última defensa, o sea, no lo puedes dejar en la cueva por si acaso, o sea, como guardado Exacto. debajo del, no sé, de qué. Del colchón en ese momento. Y el arte, nosotros sabemos que hoy el arte, de hecho, el market cap del arte, creo que es uno, no sé si seguramente lo viste, el cuadro ese que explica Saylor con toda la distribución del wealth, de la riqueza mundial. Creo que el arte tiene mayor market cap que el oro. Está en unos, no sé si llega a los 100 trillones, pero el arte como reserva de valor, o sea, las obras de arte. Y bueno, todo eso forma parte de nuestra cultura. Y hablando de tu arte, yo el otro día cuando estuve en la BitConf, me di cuenta que había un cuadro tuyo, algo tuyo, porque yo le contaba a mi hermano, le digo, esto es de una chica chilena que lo hace con las direcciones. Fíjate que acá están las direcciones. Ese proceso vos haces serigrafía, ¿no? Con las Ahora, direcciones. o sea, partí dibujando a mano y como, porque a mí me gusta mucho dibujar y la idea para generar imágenes es un tema, ¿cierto?, de luz y sombra, o sea, contraste. Entonces, siempre que tú tengas una trama de algo, tú puedes darle como más oscuridad y más luz y vas a poder generar una imagen. Entonces dije, ¿qué pasa si la trama la armo con estas direcciones una al lado de lado, así como, y simplemente para oscurecer o aclarar el carácter generamos la imagen? Y luego lo que llevé a serigrafía ya era un poco distinto. Ese, creo que el que tenía ahí era el de Free Ross, que lo que hice fue tomar la dirección que tenían ellos publicada en el sitio de la Free Ross ONG, no sé cómo era, y en el fondo la dirección con la que tú le donabas a Ross de Bitcoin, y esa generé la trama, o sea, un cuadrado, y acá lo que hice es que con distintos tonos de grises y como recortando un poco la imagen, o sea, dentro del mismo carácter podía tener tres tonos de grises, generar el retrato de él. Em, y esa obra, de hecho, prácticamente la hice como para donarle plata a Ross, no tenía un fin como comercial para mí, y fue súper entretenido porque a la gente le gustó y se vendieron hartas de la serie. Era una serie de 21, que todavía me quedan algunas, y yo donaba, no sé, el 90%. Entonces a veces me meto a ver como, como tengo anotado los satoshis que le mandé, lo convierto como a dólar a ver como cuánto es, y es entretenido como cuando tienes esos hitos así. Se hace tan real lo que se ha movido Bitcoin, o sea, desde que uno comienza a trabajar. Sí, se hace No, muy y tangible. aparte el arte tiene eso del impacto, ¿no? Y sobre todo para la gente que no. Vos fíjate cómo yo había hablado con vos en el 2024, fue antes del halving del 2024, y como yo me acordaba y cuando veo, porque aparte a mí me gusta mucho el arte, al margen, ¿no? Pero cuando veo eso, y yo me acordaba que vos me habías contado que lo hacías con las direcciones, y justo estaba con mi hermano pasando por el stand ahí de la ONG, y decía, mira, este es de una chica chilena que yo le hice una nota. Le digo, lo hace con las direcciones y demás. Y háblame de las exposiciones que participaste en Bitcoin. Está la Bitcoin Art Gallery en Denver y aparte estuviste en Madeira y en otras exhibiciones. Sí, a lo largo, bueno, desde que, bueno, comienzo a dibujar, pasan 2 años, que fue muy gracioso. Yo publicaba los dibujos en Twitter como para mostrarlos, esto en plena pandemia,
Y de pronto se empezaron a vender ahí, como, oye, te lo compro. O no, y se armaba como una suerte de subasta ahí mismo. Yo te doy no sé cuántos satoshis, no, ya yo te voy a dar más. Y era como súper, era una época muy especial, yo creo, de Bitcoin y del ecosistema, donde era todavía más nicho, pero era muy como lo de los plebs, como que no había, bueno, no habían miles de cosas que hay ahora, no existían los ETF, no estaba Sailor, entonces era muy como desde el idealismo individual. Y luego pasan 2 años hasta que yo ya como que me afirmo más en esto, en el sentido de, ¿sabes qué? De verdad quiero construir mi cuerpo de obra en torno a esto, como desde que ya empiezo a hacer más trabajo y ahí es la primera conferencia a la que voy es en Miami, la Miami 2022. Y después de eso he ido a varias, después fui en Ámsterdam, en la de Lugano. Después también estuve en otra en Estados Unidos, en la de Nashville, estuve en la de Madeira y en la BitConf he estado 2 veces, este año y el anterior. Eso, bueno, y presentamos también en el proyecto, en un evento chico acá en Chile, y a veces he mandado también los artes sin ir yo misma, pero eso, claro, no me gusta tanto. Prefiero ir a la Co- conferencia. Claro, porque no te gusta tanto, ¿por qué? Porque va el arte solo y es como Y yo mandar a me tu hijito, es como mandar a tu hijito viaje solo, ¿no? Sí, y sí, entonces, no, y me gusta, sí, la verdad es que lo paso muy bien en las conferencias, me gustan mucho y, y es distinto, es increíble como cuando tú presentas y la gente se acerca y dice como, ¿qué hiciste acá? O cuando hay gente que no sabe mucho y te dice, pero ¿cómo va a haber arte relacionado a Bitcoin? Esto no tiene ni un sentido, o sea, si esto es un instrumento de especulación o la moneda mágica del Internet. Y entrar en esa conversación es muy, para mí, a mí me encanta. Y lo otro que también a veces, siempre como que obtengo distintas lecturas de cuando ya va gente que es súper bitcoinera y empieza a ver tu arte y te dice, yo lo que interpreto es tal, porque es bacán que el arte efectivamente tienes tú lo que tú quisiste hacer, pero está abierto a interpretaciones. Entonces como que siento que aprendo más de lo que yo hice y salgo muy inspirada con ganas de seguir haciendo otras cosas. Y como Bitcoiner, ahora vamos a hacer un paréntesis al arte. Nombraste en la década, el 2020, ¿no? Donde éramos los plebs, donde estábamos todos encerrados, donde muchos nos orangepileamos, porque esa fue la época donde empezaste a ver que el mundo era un lugar raro y que te tenías que proteger vos solo. Vos nombrás que no estaba ni Sailor, ni lo estaban los ETFs. Y hoy día hay toda una discusión de que Mm. si le hizo bien al ecosistema, Sailor y los ETFs, si le hizo mal, le hizo perder a Bitcoin su esencia. ¿Qué opinas de eso? Es que yo creo que da lo mismo, o sea, porque uno no puede cambiar las cosas que son y que ocurren, o sea, podemos como analizar y debatir, pero en realidad a Bitcoin no le importa si me benefició a mí personalmente o no, o sea, eso es como va a ser según la experiencia de cada uno, a lo mejor alguien dice Sailor es lo mejor que le pasó a Bitcoin porque él conoció a Bitcoin gracias a Sailor. Em, Otro va a decir, yo pienso que quizás em, un crecimiento como más lento, orgánico y quizás más, todavía más cercano a lo que es como los halving y todo eso, a lo mejor sí le habría dado una fortaleza a la red. Pero la verdad no lo sabemos, porque a lo mejor esto otro que llegan las instituciones y que llega todo esto, a lo mejor también ha puesto una presión, no sé, a lo mejor sobre los desarrolladores, sobre ciertos debates. Entonces, a mí me parece que es como muy difícil, es como llorar sobre la leche derramada, no sé, es como que no, yo soy muy bullish, yo no voy a ponerme, o sea, para mí todos los escenarios son buenos porque existe Bitcoin. Entonces, Exactamente. como que no, Sí, sí. no, No cacho mucho, yo no soy economista, entonces como que no, perdón, como que no me cuesta, hay cosas que no entiendo y no tengo todavía ese bichito, ese interés para profundizar en esas áreas. no, porque claramente como están los debates, primero yo, Bitcoin es permissionless, entonces yo no soy quien para decirle a Sailor, no tiene que comprar Bitcoin o Claro. los ETF no tiene que comprar. Por otro lado, yo creo que es bueno. No para Bitcoin, porque Bitcoin es un organismo vivo. Yo soy ultra bullish como vos. Y Bitcoin siempre va a encontrar la forma de ganar, con Sailor, sin Sailor, con los ETF, con el gobierno de Estados Unidos o sin él.
pero sí es un buen, es algo bueno para ponerlo mainstream. Mucha gente entró a Bitcoin y se našpilió gracias a Saylor, porque digamos lo cierto, es mejor escuchar a Saylor, es más convincente que te convenza Saylor que te convenza yo. O en No, caso argentino, si Marcos Galperín habla de Bitcoin, va a ser más fácil que Marcos Galperín o Milei convenza a la gente. De hecho, Milei convenció a la gente para que compre Libra, el shitcoin, que yo, ¿no es cierto? Pero también Saylor, y no sé si vos lo notaste, Saylor no solo que eso no pasa en el resto, o en algunos sí, en otros no. Sailor es como que también mamó parte de la cultura. Sailor está siempre como compartiendo esos de arte con AI y todas esas cosas de Bitcoin. ¿Vos creés que cuando uno se hace Bitcoiner también ya tiene la necesidad o se queda con la cultura también? ¿No importa del palo que vengas? no, yo creo que es una cosa personal y que es un trabajo que hay que hacer. O sea, porque si fuese así, simplemente las cosas por ser mejores o por ser buenas, como que le ganarían a lo que es malo y a lo que hace daño. Y el resultado que vemos no es ese, es un trabajo activo, como para hacer que las ideas permeen. Entonces yo creo que Saylor es un tipo muy inteligente y yo creo que a lo mejor él ve en esto como un potencial, como más allá, o tiene un interés personal, porque él también ha coleccionado arte Bitcoin, le compró la pieza de Fractal. Entonces a lo mejor se juntan estas dos cosas, como él ve el valor que hay en ser, a ver, en como entender las culturas de las cosas, eh, que esto se pueda combinar, claro, con su interés personal, porque no todo el mundo colecciona arte y como que, y teniendo la posibilidad, digamos, no es un tema económico. Y hay gente que no tiene ni un peso y colecciona mucho arte. Entonces, sí, no sé muy bien si respondí la pregunta, pero No, perfecto, perfecto. No, básicamente no es responder preguntas, sino es dar un punto de vista, dar una opinión. Como todo se tiene que debatir, en el ecosistema de Bitcoin hay 1.000 millones de voces diferentes, y por eso a mí me gusta preguntarlo, porque están los ultramaxi que ven a Sailor como el demonio, están los otros que no, que Sailor es el ídolo, y en el medio que estamos tiene, nosotros. yo creo que es porque tienen razón los dos, o sea, genera fenómenos que podríamos considerar como negativos y genera fenómenos positivos, porque tú podrías argumentar que a lo mejor sí, es positivo que la gente se orange pilee, porque nosotros vemos un valor en Bitcoin, entonces cada vez que alguien como que descubre esto y se beneficia de esto, es como que bueno, bien, bien, es bueno para ti, es bueno para todos. Pero a lo mejor también dices, como muchas de estas personas que están entrando al ecosistema y que se van a beneficiar de Bitcoin, tal vez no tienen un interés realmente de entender esto y es como una especulación más, es una inversión más, es un activo. Y que pasa lo mismo con este tema de las ETFs y todo eso. Y hay gente que tiene esta mentalidad de muy fiat, de cuándo voy a canjear mis beneficios, cuándo voy a sacar mis dólares. Entonces, como que entiendo los dos argumentos. Lo que creo, honestamente, es que a Bitcoin no le importa. O sea, no le importa nuestro argumento, no le importa. Bitcoin realmente siento como que tampoco es que tuviera una intención de salvar la humanidad, como si lo imaginamos como ser vivo. Él simplemente está ahí y es superior. Entonces nosotros nos beneficiamos de él. Pero él no sé si no, Bitcoin podría transarse a $1 y sigue siendo un activo superior. ¿Cachai? Sigue la parte intrínseca y lo que trabajan y como lo superior que es, no depende en realidad del precio que tenga, o sea, la libertad que Exacto. provee. Ujú. Exacto, porque claramente vos, hay dos valores, una cosa es el precio, otra cosa es el valor. El precio es una cosa y el valor es otro. Que no muchas veces convergen porque es muy difícil ponerle un valor en fiat a algo, a una pieza de arte, por ejemplo, o a un jugador de fútbol, cosas que son abstractas. Yo te puedo decir, bueno, esta virome me costó tanto, entonces, y entonces vale tanto, pero a otras cosas es diferente. El valor con el precio no se equiparan. Y como decís vos, Bitcoin puede transaccionarse a $1 hoy y va a seguir teniendo el mismo valor. El valor de Bitcoin era lo mismo hace 16 años, cuando valía centavos, que hoy, que vale casi $100.000,
que dentro de 10 años que probablemente valga 5 millones de dólares, Claro. o su precio en fiat, y eso es lo fuerte. Y volviendo al tema del arte, en una entrevista vos mencionaste que Bitcoin te salvó del burnout artístico. ¿Cómo fue eso? Eh, lo que pasa es que, claro, yo salgo de la universidad y yo había estudiado entre medio 3 años en una academia clásica, entonces aprendí pintura, no sé qué. Y luego retorno a la universidad, termino, que son como 4 años, 3 o 4 años más, no me acuerdo. Y ahí ya empiezo a entender que es muy difícil, o sea, que empiezo a asumir, creo que es parte de madurar, que es como en realidad tenían razón, no se puede vivir del arte, como que me empiezo a enfrentar a esa realidad. ¿Qué voy a hacer? Y no tengo herramientas para conseguir un trabajo normal, o sea, a mí la universidad no me prepara para hacer otra cosa que no sea desarrollar mi oficio. Entonces, que en realidad digo, el arte incluso siento que no debería ser una carrera universitaria, o sea, no tiene ni un sentido. Pero entonces, en ese momento, bueno, yo tenía, así como te contaba, yo siempre trabajé en cosas, entonces tenía un emprendimiento con mi mamá, hacíamos unas galletas, le poníamos harto color, eran saladas, eran como muy hermosas y somos buenos para comer, entonces eran ricas y nos estaba yendo muy bien y digo, ya, yo me voy a dedicar a hacer esto y lo averiguamos para hacer como cuáles son las máquinas. De hecho, fuimos a investigar a Suiza porque de allá venía originalmente como la forma de cocinar esto y investigando y si hacemos la inversión y cuánto tiene que crecer para que... Y estaba en ese proceso y estaba terminando mi presentación como de título y claro, como que para mí la experiencia de la universidad, mientras estuve ahí, no fue positiva en el sentido de que los profesores te tratan mal, de que igual hay como un machismo raro, que yo te juro, no es que yo como que avale estas ideologías, el feminismo como ideología, pero si a mí un profesor me dice, tú estás haciendo muchas preguntas, debe ser porque estás enamorada de mí, a mí me está cuestionando mi inteligencia y sí lo veo como un machismo. Entonces, yo me enfrentaba a esas cosas y otro profesor te dice, ah, tú tienes talento, tienes habilidad. Eso es algo muy malo. Entonces, como que te enfrentas a eso y claro, no tenía ni una gana de participar y también aprendí en la universidad que por lo menos en Chile, para que te vaya bien, tú tienes que estar aliada con estas personas que ya construyeron como este camino, este nombre. Entonces yo no me llevaba bien con ellos y dije, yo no estoy dispuesta acá a lamer botas, no puedo, no está en mi personalidad, nunca lo he estado. Y dije, ya, el arte fue. Y como tenía este emprendimiento, aprendí a manejar redes sociales y se me dio muy fácil. Entonces todos mis trabajos han sido gracias a eso. Gracias a eso yo empecé a trabajar con otras personas, a llevarles sus cuentas y a aprender en la práctica misma sobre marketing. Después tomé algunos cursos como para aterrizar estos conceptos, pero en realidad lo mío fue full escuela de aprender haciendo. Y ahí dije, bueno, con esto tengo trabajo, chau. Y cuando llega la pandemia y me veo con tiempo y me veo sin trabajo, simplemente empiezo a dibujar. Y yo creo que es eso como esa sensación media del Padrino, que tú decís como ya quería dejarlo, pero como they pull me back in, como que vuelvo así medio, como que la vida me lleva para allá siempre. Entonces, lo que sí fue distinto es que a través de producir arte en torno a lo que es Bitcoin, yo comienzo a disfrutar mucho más la práctica artística y me empieza a hacer sentido desarrollar este oficio, porque antes era hacerlo por hacerlo, pero ¿qué represento? Como que, ¿qué dibujo yo ahora que sé dibujar? Nada me motiva mucho para hacerlo. Entonces, ahí en ese sentido me devuelve como las ganas y el sentido mismo de hacer estas cosas. Claro, claro, sí, porque, a ver, para hacer arte necesitas primariamente la inspiración y no es como, a ver, vos decís, voy a un trabajo, hoy no tengo ganas de levantarme, pero me tengo que levantar, vas al trabajo y lo haces de la mejor manera que podés. Ahora, si estás haciendo arte y no estás inspirado, Es es, difícil. y no tenés un motivo, es muy difícil. Que el arte es pura fuerza de voluntad. O sea, todo nace de ti porque no hay ninguna razón lógica para hacer arte. Como más allá de esta, como que creo que sí hay un instinto medio raro del ser humano y todo eso, pero en verdad cuando tú lo racionalizas, dices como, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y requiere mucho esfuerzo mejorar la habilidad y como que hay muchas barreras. Y entonces creo que sí, es pura fuerza de voluntad.
Y aparte, creo que el arte es una de las cosas que también lleva muchísimo proof of work. Tiene una conexión con Bitcoin. todo el rato. Sí. Bueno, depende cómo lo tomes, porque yo creo que hay mucho arte que es muy fiat, que justamente abandonaron el proof of work y lo entiendo, o sea, la velocidad a la que se mueve y con las dificultades con las que te enfrentas, como que tienes que sobrevivir, estás en la misma rueda de la rata que están todos, entonces como que entiendo un poco el origen de eso, pero no lo comparto. No, obviamente. Obviamente que, a ver, en el mundo, desgraciadamente vivimos en un mundo fiat donde tenés que tener tu trabajo, eh, trabajar. De hecho, muchas cosas que uno estudia o mucha gente que va a la universidad va a estudiar porque dice, bueno, a ver, ¿qué puedo estudiar? ¿Qué me gusta? Sí, pero esto no me va a dar trabajo. Entonces estudio esto que es bastante parecido y te metes en esa carrera de la rata de la que no puedes salir y te mata tu creatividad. Yo soy un ferviente, yo soy un creyente de la división del trabajo, soy hiper individualista al punto de que para mí, como somos todos diferentes, no somos todos iguales, cada uno tiene algo en lo que puede desarrollar su máxima expresión. Ejemplo, yo no podría pintar ese cuadro que está ahí atrás, por más que, por más que haya estudiado, por más que haya practicado, puedo acercarme no sé, a 1000 metros, pero no puedo No, pintar ese cuadro o sea, yo por creo, más práctica. igual sí, o sea, yo creo que, en verdad creo que todo es práctica. Creo que todo es, lo que pasa es que hay personas que van a tener que destinarle más tiempo porque uno, como tú dices, somos todos distintos y tenemos como un set de dones, facilidades, talentos y está en cómo tú los desarrollas. Entonces, por ejemplo, yo no tengo ninguna facilidad con los números, me carga. Entonces, para mí me toma mucho más tiempo aprender y desarrollarme en términos de lo que es número que otra persona. Pero digo, igual tengo la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no me voy a destinar 1 millón de horas para Yo, eso. exacto, no, yo lo que digo es que, a ver, todos tenemos un talento natural, que no importa, tampoco es solo talento. No es que vos hiciste ese cuadro porque vos te sale así, sos talento. No, se le ponen muchas horas de esfuerzo. Pero si yo pusiera las mismas horas de esfuerzo que le pones vos a hacer ese cuadro, te puedo asegurar, pintaría una cosa como ese, el que mandaron a restaurar el de Jesucristo, que le quedó una cara redonda así, haría una cosa horrenda, horrorosa. Pero por eso, yo creo que eso es el tema y por eso vuelvo a repetir que dentro de Bitcoin, del ecosistema, de la cultura, todos tenemos nuestro lugar. Entonces todos podemos colaborar, algunos haciendo código, otros haciendo cosas relacionadas con las finanzas, otros con un podcast, otros con arte, pero todos podemos colaborar y todos tenemos la misma, somos valiosos de la misma manera en el ecosistema y en la cultura. Y volviendo al tema del arte, vos tenés una obra que se llama Bitcoin is Hope, ¿no es cierto? Explícanos cómo es la obra, cómo nació y de qué trata. Sí, ese dibujo, bueno, pasa que, claro, yo ya tomo estas direcciones y empiezo a dibujar y poco a poco cuando lo empiezo a conectar más como con mi mundo interior, eh, empiezo a irme como a buscar referentes en el arte, que a mí me gusta mucho. Entonces empiezo, porque me pasa que hay obras que ya son tan completas y que ya comunican tanto que como que tú puedes tomar ese mensaje como si fuera una cita y agregar como tu perspectiva, que es un pequeño cambio, un pequeño giro de tuerca y en el fondo como que el mensaje queda mucho más completo. Y aparte, en la historia del arte, como tienes tantos maestros, hay todo para mí, un disfrute estético también en hacer ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo hice fue empezar a citar estos cuadros o obras que para mí representaban ya muy completamente un concepto o algo así. Y, y cambié la materialidad, o sea, si eran óleos o esculturas, yo lo llevé siempre como al dibujo y le agregué como la perspectiva Bitcoin. Y a mí me parece que Bitcoin es lo que a mí me da esperanza en la humanidad, o sea, es lo que a mí me hace decir como desenmarcarme quizás de mucho de mi generación muy millennial de cómo no hay que tener hijos y el mundo se va a acabar. Digo, no, existe Bitcoin. O sea, ahora sí, ahora puedes tener tu familia, ahora tiene sentido.
y que además me invita como a estudiar otras cosas, a entender esta idea como de follow the money, entonces como muchos de esta, el mundo se va a acabar, en realidad tenían que ver con, con gente que está construyendo narrativas con ciertos fines y incentivos personales. Y claro, a mí sí, es como que suena, de repente suena raro, pero es porque es dinero nomás, o es dinero duro. Pero es lo que me da esperanza como humanidad. Y luego también se entrecruza con un montón de historias, como empiezas a ver la gente que trabaja en estas economías circulares y como empiezas a ver el impacto real que hay en las personas, también como que te nutre de eso. Estabas contando que están armando o que participaste en una exposición, en una conferencia en una ciudad de Chile que están armando una economía circular, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ese es un pueblo que se llama Pichilemu, es un pueblo costero y es una capital del surf. Acá hay una ola muy especial, yo no soy surfista, pero que mucha gente viaja solo para surfear en ese lugar y también tiene ciertas condiciones muy buenas para las personas que quieren aprender. Y lo que a nosotros nos llamó la atención, porque yo participé sobre todo al principio, en el desarrollo de la idea, de por qué hacer un trabajo ahí si nosotros, porque cómo damos a conocer Bitcoin acá en Chile no es muy masivo, la gente tiene ideas como preconcebidas, hay hartas cosas raras, hay un bloqueo que hicieron los bancos a los exchanges, entonces esto también generó una dinámica muy rara como con lo que es Bitcoin. Entonces, nosotros vimos este pueblo y es un pueblo de gente muy rebelde, muy anarquista, muy surfista, como que ya el surf de por sí tiene una, un set de valores muy similares a los de Bitcoin. Y además es un lugar donde hay gente muy creativa, o sea, es mucho emprendimiento, em, como de todo sentido, mucho arte, hay muchos talleres de cerámica, de un montón de prácticas artísticas en un pueblo que es bastante pequeño y que vive mucho del turismo, entonces que es en el verano y en un par de fechas en las que como que les entra plata porque llega la gente y luego todo el mundo se va y quedan los que viven ahí entre los nuevos y los locales y es una dinámica como bien chiquitita. Y lo que hicimos entonces es comenzar a enseñarle a las personas locales lo que es Bitcoin, a ayudarlos a recibir pagos en sus negocios, en cualquier, en sus servicios, lo que hicieran, y de a poquitito como que vayan viendo este beneficio, explicarles que es a largo plazo, hacer como un acompañamiento real. El otro día, no sé, un chico me decía, es que yo estaba haciendo un pago y no pasó y parece que apreté on-chain en vez de Lightning y no entendía nada, entonces, ay, llamé a Miguel, que es el que está construyendo todo esto. Y Miguel va y le dice, ya, tranquilo, mira, no, a ver, ¿qué hiciste? Entonces, simplemente por estar ahí como que baja el nivel de ansiedad y la persona no cierra la puerta. Dice, ah, ya, vamos, ya. Ahí luego pasó el pago, no hubo problema, se comió su hamburguesa. Entonces, y bueno, como todo ese proceso de Orange Peeling, como del pueblo mismo, culminó en un evento que es como, yo lo veo como, viste, es como cuando tú vas a las conferencias grandes y están llenas de side events. Esto es un solo side events, como es donde tú conectas, es como el networking pasa porque tú estás ahí con otra persona en una experiencia. Y sí, tuvimos también algunas charlas, yo llevé una escultura que estoy trabajando como la primera versión de una escultura, que también la presenté en la BitConf, que estoy haciendo en colaboración con un amigo y había también otras piezas de arte, un amigo que hace tablas de surf de la manera tradicional, que las esculpe como a mano, las tenía exhibidas también, y claro, se generó algo muy, muy bonito. Sí, me decías del surf y Bitcoin y de esta cultura y me hace acordar unos chicos que están en Sudáfrica. No sé si escuchaste hablar de Bitcoin Ekasi, Sí. que tienen su escuela de surf, le enseñan surf a los chicos y tienen toda una economía circular. Creo que se llama Mossel Bay, una cosa así en Sudáfrica. Hablé con el chico también hace un montón, en la misma época que hablé con vos, lo tendría que volver a contactar para volver a hacer un episodio porque su proyecto está más bueno. Y bueno, hablaste de que presentaste para la BitConf, te presentaste en el concurso de la estatua de Satoshi. Eh, la tuya, yo no sabía que era tuya, y perdón si me escuchan los chicos que ganaron, porque yo les hice una nota en la Bitcoineta y seguramente los voy a traer ahora más, cuando el proyecto avance,
está buenísimo lo que hicieron ellos, pero la tuya fue la que más me gustó, que era Gracias. el Satoshi ese con el cubo. Contanos, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo presentaste? ¿De qué se trata la escultura? ¿Qué querías transmitir? Y en qué, creo que ganaste alguna mención o algo, ¿no? Mira, nos presentamos con mi amigo que es Rebel Money, su seudónimo, y fue buenísimo, para mí fue buenísimo porque yo este año, como a mediados de año, la verdad es que me dio un burnout así como muy fuerte y solo me mantuve haciendo lo mínimo, o sea, con con mi trabajo diario y cumpliendo como las responsabilidades, pero me costó mucho como hacer otras cosas. Y cuando Aida nos cuenta del proyecto, de la escultura, del concurso, como que fue la chispa para volver a empezar de nuevo. Y claro, de hecho, a raíz de ese burnout yo me puse a pintar de nuevo, o sea, como que estoy volviendo a la calma, como a cosas más pausadas, más de a poco, sí. Y, y bueno, entonces nos pusimos a hablar con Rebel, que él tenía en su cabeza ya una idea, y me dice, Flo, yo tengo una idea, trabajemos, y yo le dije, trabajemos en colaboración si es que te parece, y en la idea que él tenía la fuimos puliendo, trabajando, y era como rápido porque desde que nos enteramos del concurso hasta que el plazo para postularse, no sé cuánto habrá sido, no, no era tanto tiempo para desarrollar toda una idea. Y, y me encanta lo que construimos. Nosotros buscamos cómo representas a una persona que, uno, es seudónima, dos, desapareció, o sea, ni siquiera sabes si es una persona o un grupo o una mujer o un hombre. Y tres, no quieres encontrar, o sea, no quieres representar, como que ves valor en que haya desaparecido. Entonces, para nosotros lo más importante era lo que hace Satoshi, que son dos cosas. Entre regalarte Bitcoin primero, que básicamente, o sea, es tiempo, podríamos decir, te regala lo más valioso, porque lo más escaso que tiene el ser humano es tiempo. Entonces, el regalo más impresionante para la humanidad. Y luego el segundo regalo, que es desaparecer. Y en ese sentido representamos esta figura donde evidenciamos en cada aspecto de la escultura la ausencia de la figura. Solamente está como lo que te ofrece. Y este cubo, que él te entrega un cubo que es como el bloque de Génesis, se tiene tallado como los números, se ilumina dentro. Y esa luz está latiendo como un corazón, que se va acelerando hasta que se mina un bloque. Cuando se mina un bloque, hace como un juego de luces. Entonces, además, te vuelve a conectar con la idea de tiempo. O sea, la forma más precisa de percibir el tiempo para mí hoy en día es la blockchain de Bitcoin. Es lo único que es exactamente igual en todas partes en el mundo. O sea, acá está de noche, allá está de día, acá llueve, no sé, cualquier cosa, pero esto está ocurriendo exactamente igual en todas partes y del universo. Entonces, bueno, y eso es lo que buscamos representar. En el concurso, si bien nos dijeron que nos fue súper bien, nos dijeron que estuvo muy difícil, que llegamos a una etapa como de finalistas, nosotros no ganamos y yo creo que está bien, o sea, son criterios personales de los jueces y también había un interés muy importante de ellos en lo que buscaban o eso es lo que entendí, para el lugar físico donde van a construir el monumento. Había una estética con la cual nuestro trabajo no coincidía mucho con lo que ellos querían, va más allá de la obra misma, sino que es todo un parque, es una ciudad, o sea, van a ser edificios, es como súper grande el proyecto que ellos tienen y todo el proyecto responde a ciertas estéticas y a una búsqueda que está muy, como con mucha curatoría. Entonces lo que nos dijeron fue eso, como, pero mira, si todo sale, o sea, todo sale por algo, porque nosotros comenzamos a ofrecerle directamente a los coleccionistas figuras de tal como la que presentamos, solo que como ese era un prototipo, va a tener como mejoras y nos ha ido bien, los coleccionistas nos han ido reservando estas figuras y entonces esto nos está permitiendo pensar en, oye, ¿y si la hacemos nosotros en bronce y se la ofrecemos también a los coleccionistas tamaño pequeño? Y en ese proceso de estar desarrollando la idea, de seguir trabajando, yo ya fui a investigar una fundición de bronce y aprender todo ese mundo, ya tenemos como tres coleccionistas que nos han dicho, yo sí lo construiría grande. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Hay que hacer crowdfunding? ¿Me alcanza? ¿Cómo, dónde lo ubicamos? Entonces, mira, si Dios quiere, igual va a existir en el mundo físico a tamaño real.
Espectacular, espectacular, porque la verdad que, a ver, no, al margen de que la escultura, el monumento que ganó es una cosa espectacular y cuando los chicos me lo... Porque probablemente lo que a mí me pasó es cuando iba viendo las distintas esculturas, las dos que más me gustaron fue, primero la tuya, y no te lo digo porque estás acá, y después una que era como la B de Bitcoin, hecha con pedazos de computadora y tenía como gente mirando, una cosa así a la B. Eh, pero la que ganó no me había llamado tanto la atención. Ahora, cuando me la explican, es Sí. como que ahí me dice, digo, es espectacular. Porque todo el contexto de dónde va a estar y demás, creo que es espectacular. Pero está muy bueno que esta obra tuya también esté. Y estaría muy bueno que a los otros chicos que compitieron también le pasen, porque como decís vos, yo creo que el arte mm, hecho por artistas, no hecho por gente como yo, ¿no? Pero no es ni bueno ni malo, simplemente hay contextos donde va mejor o va peor, y creo que todos tendrían que tener la oportunidad de ponerlo, porque, y esto es lo que te iba a preguntar, y que creo que te lo voy a haber preguntado, pero yo creo que el arte es un gran motor para darle la píldora naranja a la gente, sobre todo la gente que, como digo yo, no sabe que necesita Bitcoin todavía, ¿no es cierto? Yo creo que es que levanta una pregunta que es clave para las personas como los normies, que dice, ¿cómo alguien va a querer hacer arte sobre esto? O sea, como, y eso los deja dando bote, como, ¿qué es Bitcoin? Porque la idea preconcebida que ellos tienen de que vieron una noticia que es una Ponzi, que no sé qué, no encaja con que personas creativas y estén desarrollando arte y representando, buscando representar esta cuestión. Y creo que desde ahí se pueden levantar muchas preguntas. Fue, por ejemplo, entretenido cuando fui ahora a la fundición para averiguar, para empezar a investigar todo ese rollo. em, yo como que no dije de qué era la escultura, o sea, estoy con estos que son viejos maestros, o sea, muy de oficio y están ahí soltando, no sé qué. Y me dice, como que hacia el último, estuve como 1 hora y media en el taller. Y al último como, ya, ¿qué estáis representando? Como, ¿qué es esto? Y yo, no, mira, muy general, esto busca representar una persona que la verdad no sabemos quién es y que creó un invento súper importante para la humanidad. Y el viejo me mira y me dice, ah, esto tiene que ver con la blockchain. Mira qué Entonces, bueno. ya hay cosas, ya se ha ido filtrando, entonces, claro, yo creo que ahora más que nunca, si bien es un momento difícil, lo que he visto, como mucha gente está muy cansada, ha sido un movimiento, el precio igual le afecta, creo, anímicamente, como que el comportamiento del precio ha sido medio raro, la gente no está coleccionando tanto arte como antes, sin embargo, creo que cada vez se está haciendo como más relevante y más importante y puede tener un efecto como mucho más positivo que antiguamente, porque mientras más de nicho es, en realidad yo hacía arte para los bitcoiners. En cambio ahora creo que al fin estoy como logrando llegar a un punto donde es para todos y puede tener ese impacto que uno como artista busca también, que es despertar curiosidad, despertar preguntas. Exacto, porque el arte genera eso, genera el efecto em, de que te conmueve o de que te genera efectos sensoriales que, a ver, que si yo le agarro a un amigo que no, o una persona que no sabe de Bitcoin, o sí, Bitcoin es esto, 21 millones, que pin, que pan. Ahora, si va este amigo mío a un parque a correr y de repente se encuentra con la estatua de Satoshi hecha por vos y se queda y se magnifica, al menos, no digo a todos, no digo al 100%, pero al 10% que le genere esa pizca de que les toque tanto que diga, bueno, a ver, voy a aprender de este chavo, porque ¿quién era Satoshi? Y ahí termina cayendo en el rabbit hole. Es como, a mí me pasó cuando vi el Guernica, que me tocó tanto esa obra que me puse a leer sobre la guerra civil. Yo sabía un poco porque me lo contaba mi papá, que se lo había contado mi abuelo había venido por la guerra civil, pero todo el bombardeo a Guernica, toda esa historia que te lo da porque que quizá de otra forma no lo hubiera leído nunca. Claro, Y acá claro. pasa lo mismo. O sea, con el arte de Bitcoin generás algo en la gente que
vuelvo a repetir, no el 100% lo va a ver, pero o lo va a ver el 100%, les va a gustar, pero quizá el 10% termine yendo por Rabbit Hole. Claro. Y, y es muy No, y bueno. sí, no, y no es tampoco es que uno tenga una expectativa más. Yo creo que con que ya una persona se empiece a cuestionar, ya como que cumplió su función, o no sé, como que se realiza como obra, porque hay mucha gente que cree que el arte solo tiene que ser por el arte. O sea, yo tengo que hacer, que es muy también desde la perspectiva también como quizás más contemporánea. em, y está perfecto, o sea, si tú quieres funcionar así, bacán y no hay problema. Para mí en lo personal no, para mí el arte siempre es como un medio para otra cosa, como que yo lo instrumentalizo en ese sentido, es como, y no me da pudor, o sea, sí me gusta la propaganda en el sentido como hagamos posters y creo que hay una razón de existir ahí y creo que es porque yo tengo esa búsqueda de conectar con las personas y como en ciertos temas que me interesan. El arte es una herramienta de comunicación entre las personas y es una de es una de las herramientas de comunicación más fuertes porque no necesitas saber ni leer ni escribir. Vos, digamos que la única persona que quizá no puede ver el arte es la gente que no puede ver, pero se puede poner en braille o algo. Pero yo creo que es una forma de comunicación que la puede ver todo el mundo, que la puede experimentar todo el mundo. Y lo lindo del arte, de todo tipo de arte, pintura, escultura, literatura, música, todo, es que cada receptor, o sea, vos sos el emisor, la que manda el mensaje, pero ese mensaje va a ser diferente para cada receptor. Y, y creo que Bitcoin es así, cada uno lo interpreta de una manera diferente. Claro, como que va, es que Bitcoin va directo a las necesidades individuales, o sea, Bitcoin como no niega al individuo, y creo que el arte también es lo mismo, es uno a uno. No, o sea, te pueden tratar de obligar a pensar ciertas cosas o a dirigir ciertos discursos, pero finalmente pasa todo en tu interior, entonces es individualista igual que Bitcoin, que creo que es algo muy positivo. Claramente. Y bueno, y yo creo que el artista tiene algo con su obra que es algo que no muchos lo pueden alcanzar, o sí, pero no tanto, que es la inmortalidad. O sea, el hombre busca constantemente esa inmortalidad, pero el artista la encuentra con su arte, porque el arte es inmortal. Y aparte, yo creo que vivimos en una época, nosotros somos privilegiados de estar viviendo la época donde la historia cambia. No estamos viviendo en la época, o sea, estamos viviendo la época que dentro de 100 años se va a estudiar en los libros de historia. ¿Vos sos consciente que parte de esas cosas que se estudien va a ser tu arte? O sea, yo creo que no. Yo creo que pienso que, o sea, podría pasar, pero no soy consciente. Es como que lo hago nomás. Y, y claro, me puedo imaginar, porque cada vez entiendo más la importancia de la cultura para los cambios de la humanidad y cómo estas cosas van de la mano. O sea, yo pienso que nosotros somos un poquito, no sé si víctimas, pero como que estamos insertos en una cultura, por tanto, esto como que nos condiciona, nos entrena, es como nuestro set básico. Pero también he estado pensando que uno puede generar como otra cultura, que uno puede como intencionar cambios. Y esa dinámica es justamente lo que creo que está pasando ahora, que está porque Bitcoin o sea, creo que, no sé, por ejemplo, el consumismo, toda esa versión del capitalismo que tiene que ver con el consumismo y con, no sé, la explotación exagerada de los recursos, y que para mí tiene que ver con el sistema monetario actual. O sea, eso tiene que ver y es un comportamiento que se lleva hasta lo más chiquitito, hasta, oye, me voy a ir a comprar, no sé, otra t-shirt porque, ¿para qué voy a guardar dinero? La t-shirt me vale más. Entonces, como que modifica nuestros comportamientos. Y luego, cuando descubres Bitcoin, creo que uno lo hace al principio a propósito, como conscientemente, como ya, voy a entrar en la mentalidad Bitcoin. Entonces, todo esto que ya, el meme del tipo con, no sé, por las zapatillas rotas o los calzoncillos hechos pedazos, pero eso efectivamente es
como intencionadamente estamos haciendo un cambio de comportamiento y eso es un cambio de cultura. O sea, yo ya no quiero consumir basura china o de donde sea que, que no sé, que no me vale porque entiendo que es mucho mejor tener mis Bitcoin y comprar una cosa de buena calidad que va a durar más tiempo. Entonces, las dinámicas sociales van a cambiar, la forma de consumir cambia y todo eso es cultura. Exactamente, exactamente. Y hablando de tus obras, vos tenés tu tienda Ungovernable, ¿no? Donde vos exponés tu trabajo y la gente puede comprar. Sí, puedes comprar directamente ahí, no hay ningún problema que alguien me escriba directo, porque a veces, no sé, si se les acomoda o porque a mí también me encanta en realidad como este trato directo con el coleccionista. Puedo decir, oye, pero ¿te gustaría esto? No sé, te hago un regalito. Entonces como que me gusta mucho. Y lo que estoy haciendo ahora, estoy tratando de construir es como una mailing list directa como a los que realmente les interesan estos temas, y como hablar. No voy a escribir tanto porque uno no me da y dos no me gusta el spam, pero un poco como reflexionar sobre lo que es cultura Bitcoin, y también ofrecer proyectos o cosas como anticipadamente, antes de que salgan, entonces, trabajar un poco como este trato más uno a uno con el coleccionista es lo que más me gustaría. Pero sí, si a alguien le gusta como ser súper, hay gente que le gusta ser muy anónimo y tener todo como más resguardado y se entiende, se puede comprar directo en el sitio. Perfecto. Y vos haces solamente arte física, arte digital no haces. No, nunca, o sea, a veces utilizo herramientas digitales para construir el arte físico. O, por ejemplo, este año tuvimos un proyecto que también lo hicimos con mi amigo Rebel, y invitamos a otros artistas donde invitamos a hacer un póster sobre la inflación que iba a ser pegado en la calle y era como un arte así callejero, descentralizado, donde cada uno de los artistas hizo un trabajo que tenía que hablar a dos comunidades muy distintas. Tenía que ser posible entenderlo en la calle y como hablarle también al Bitcoiner. Y luego de eso, decidimos hacer una versión de coleccionistas de esos mismos posters. Entonces, como respetando la estética del póster que está ahí, de hecho, disponible para descargar gratis, eh, la versión que era especial y que eran ediciones. Y como para un poco unificar el proyecto, decidimos que todos debían imprimirlo en un formato. Entonces, y como yo trabajo muy manual, lo que yo hice fue hacer uno más pequeño que tenía una capa digital, luego una capa manual, y eso lo digitalizo y construyo el grande. Entonces, para mí siempre igual, a mí me aporta mucho y me da riqueza en mi trabajo, como aunque vaya a ser todo, como que eso podría haber sido solo digital. Pero no, tengo que ponerme una complicación en la vida, entonces le hago igual una capa análoga que finalmente es como lo que me mueve más, y creo que me conecta también con la obra. Perfecto, perfecto. Bueno, y para ir terminando, una pregunta para la gente que está arrancando en el mundo del arte y quiere empezar a hacer arte Bitcoin y no se anima porque dice, no sé, ¿qué consejo le das? Yo creo que sí, uno es, primero comienza aceptando Bitcoin por tu trabajo, eso te va a dar como el pie de partida y la motivación, aunque no sea arte que trate sobre Bitcoin, creo que ese es el primero para todos los creativos. Luego comenzar a estudiar si es que esto te llama la atención, pero también puedes hacerlo como yo, que al final fui complementando el estudio con la misma creación y creo que eso me ayudó mucho. Y tener súper claro que el Bitcoiner sabe que el arte no es una mejor reserva de valor que el Bitcoin. Entonces, aquí no puedes hacer como el engaño fiat, tú tienes que entregar valor, tú tienes que entregar lo mejor que tú puedas entregar, o sea, tú de verdad tienes que apuntar a desarrollar tus habilidades, a desarrollar tus ideas, porque el Bitcoiner no es el coleccionista del mundo fiat que quizás está haciendo o que pueda ser bien especulativo, o que está regido por otras normas. El coleccionista Bitcoiner le da lo mismo. El coleccionista Bitcoiner quiere porque le gustó y quiere ver tu arte todos los días. Entonces, eso es como entender quizás con quién estáis hablando, creo que eso. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, dos preguntas. La primera, ¿qué opinás o cómo ves el futuro de Bitcoin?
Yo creo que el futuro de Bitcoin es hermoso. Yo soy muy optimista. De nuevo, yo creo que a Bitcoin no le importa y está en cada uno como aprovechar esta oportunidad. Bitcoin es una transferencia de valor. O sea, Bitcoin va a absorber el premium monetario que tiene la vivienda, que tiene el oro, que tiene, no, quizás no en un 100%, pero sí en un porcentaje que tiene el arte, que tienen un montón de estas cosas que no son tan buena reserva de valor cuando tú lo comparas con Bitcoin. Entonces, hace sentido como tener exposición a Bitcoin y luego Bitcoin te ayuda como en, tiene un set de valores, o sea, cuando más lo estudias. Y para muchas, yo creo que es muy positivo por eso, porque es como la parte positiva de la fe. Yo no sé si soy muy creyente, pero veo una similitud ahí, como la parte bonita, la parte de querer que la humanidad esté bien y que hay incentivos para que estos valores sigan como propagándose. Perfecto, bueno, y para cerrar, yo tengo una pregunta que no es la misma que hacía antes, que era cuándo llegábamos a 100.000, aunque ahora lo podrías preguntar porque estamos en 93 por ahí, pero bueno, no la hago porque ya llegamos a 100.000. Casualmente, hoy se cumple un año de que Bitcoin cruzó los $100.000 por primera vez, pero a todos le hago la misma pregunta, pero a vos te voy a agregar una más. Así que la primera pregunta de este final es, si pudieras sentarte con Satoshi Nakamoto a tomar un café, un té o lo que quieras, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos, si es un grupo de personas? Lo primero que le diría es, Satoshi, ¿por qué estás ofreciendo esto? Anda a esconderte. Como no debemos encontrar y no debemos buscar a Satoshi Nakamoto. Creo que eso es lo primero. Y segundo, no, yo creo que es gracia. Y creo que me sentiría como un poco, creo que sería, yo no soy muy buena fan, no soy como una persona que como nunca ha sido muy groupie de nada, ni de música, ni, pero yo creo que ahí sí, como que no sé si como que me sentiría que está a otro nivel, como que le voy a preguntar yo, o sea, ¿te gusta el arte? No sé, como que... Claramente, claro. Yo creo que a mí me pasa lo mismo. Yo, si bien soy fan de un montón de bandas de música, admiro gente, pero no soy de ese fan que, uy, sacate una foto conmigo o que esto, que lo otro. Entonces, qué sé yo, le preguntaría algo estúpido, si te gusta el fútbol o qué música le gusta, no sé, claramente, o si, no sé, o si le gusta comer carne, si quiere venir a comer un asado, lo invitaría a comer un asado, no sé. Pero bueno, y bueno, pero como vos sos artista, y no te, sacando el monumento a Satoshi que hiciste, es si le tuvieras que regalar una pieza de tu arte a Satoshi, ¿cuál le regalarías y por qué? Y no puede ser la del monumento. Em, ¿Sabes qué? Creo que le regalaría una de las últimas serigrafías que yo hice, que justamente es de las que más desapercibidas ha pasado como en términos del feedback que uno recibe de ciertos, de las personas, porque siento que es hasta ahora yo trato de ir como profundizando en mi trabajo y como cada vez cuestionándolo más y a veces uno no sé, siento que es donde he llegado como a trabajar en capas más profundas. El trabajo no menciona Bitcoin, es una representación de un mercado acá en Chile con los precios. En ese tiempo, que era una foto que saqué de internet de un periodista X, em, y eran obviamente otros valores por la fruta y la verdura, como lo más básico, el mercado más popular de Santiago y yo le agregué como ceros de inflación y es una obra que habla de la inflación y le puse como una definición de inflación como más graciosa esa era, ay, no me acuerdo ahora cómo le puse, pero en el fondo habla, sí, en inglés se llama hidden tax, como impuesto oculto. Y creo que es donde yo más abordo como, como raíces del problema. Yo tengo una búsqueda de hacer arte bitcoiner que no necesariamente te diga, hola, esto es Bitcoin. En paralelo me encanta la propaganda y puede ser súper como así obvia, pero sí hay una búsqueda mía de quizás como que de entrar en otras lecturas y entrar en los problemas y además me encantó como la trama que se trabajó ahí, la materialidad, así que yo creo que le regalaría eso. Perfecto, que le regalás el arte y que se vaya corriendo a esconder de nuevo, porque claramente creo que lo más grosso de Satoshi es que eso, que vino, nos dio, nos regaló Bitcoin y se fue, desapareció, no lo tenemos que buscar, pero sí tenemos que tomar sus valores para construir todos los días un mundo mejor. Que
Para eso estamos acá. Así que, bueno, Flo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Cómo la gente te puede encontrar por internet? Y obviamente, ¿cómo puede ver tu arte y cómo puede comprarla? Sí, no, primero muchas gracias por la conversación, que aparte lo he pasado muy bien y siempre es entretenido hablar de estos temas y mezclado con arte, con Bitcoin. A mí puedo estar 8.000 horas. Yo también. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, estoy en Twitter, es @flomontoya, hoy, ¿cómo se llama el underscore? Guión El bajo. bajo. Guión bajo. En el Instagram es @flomontoya.art. En Noster también Flo Montoya, y mi página es ungovernable.store. Ahí mismo hay una casilla donde me pueden mandar un mensaje y me llega el email directo a mí en mi correo, entonces si alguien quiere comunicarse por ahí, me encanta. Y ver los artes y estar, yo creo que hay que estar poniendo la atención a lo que pasa en las conferencias, que finalmente son los principales lugares donde tenemos los artistas como que nos dedicamos al mundo Bitcoin para mostrar lo que hacemos. Y que si a alguien le gusta algo, mira, nosotros sabemos que el Bitcoin vale más, nosotros sabemos que es una mejor reserva de valor. Yo no te estoy tratando de decir que el arte va a ser una mejor reserva de valor, pero si algo te mueve, si algo te produce, esa- si algo te produce esas ganas de querer verlo todos los días, dale, porque yo he visto que hay muchos chicos muy talentosos que al final van a, yo creo que ojalá no se caigan a la shitcoin, pero van a tener que volver al mundo fiat para poder sobrevivir. Entonces, también el rol del coleccionista es clave si es que quieres que haya personas generando esta cultura. Perfecto, perfecto. Bueno, Flo, de nuevo te agradezco mucho, que tengas un buen día y la verdad a mí también me encantó hablar con vos porque me encanta hablar de Bitcoin, me encanta el arte, así que bueno, nos estaremos cruzando en alguna otra conferencia y bueno, lo mejor, y me gustaría después que suba fotos cuando, si ya tienen la escultura hecha, porque la verdad que, como te repito, me encantó la escultura tuya y bueno, espero que se pueda poner en algún lado e ir a visitarla. Ay, Dios, que era así. Bueno, gracias Flor y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, denos un like, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, compártanlo en social media, porque como digo siempre, nosotros no pedimos plata, no pedimos Bitcoin. Con suscribirse, con darnos un like, con comentar, con compartir, nos están ayudando un montón en nuestra titánica tarea de pintar el mundo de naranja. Así que bueno, compartan el episodio con la gente que quieran, compartan el episodio con la gente que odien, porque tenemos que darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, _ o _. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.